Hermanos, que el Señor les bendiga. Como todos lo sabéis, el mundo cristiano hoy está celebrando un día muy importante para el cristianismo. Aunque si miramos las fechas judías y las fechas romanas, no encajan en las mismas fechas la Pascua en sí. Que el mundo está celebrando la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesús, que venció la muerte y fue por nuestra justificación, tal como nos enseña las Escrituras. Y tenemos una semana que se celebra, que se llama la Semana Santa, que habla desde el momento de la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén, y la misma gente gritando, Hosana, Hosana al Hijo de David. Y 3 días después las mismas personas estaban gritando, unos días después estaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así que toda esa semana, hasta la crucifixión del Señor Jesús, su muerte, su entierro y su resurrección, todo eso es considerado la Semana Santa. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre la Semana Santa, pero vamos a enfocarnos sobre un aspecto nada más de toda esa semana. El aspecto no es el más importante ni el menos importante. Es uno de los puntos muy precisos o muy importantes en nuestra salvación. Porque la muerte del Señor Jesús es para el perdón de nuestros pecados y su resurrección es para nuestra justificación. Es lo que la Biblia nos enseña. Así que si el Señor Jesús hubiera muerto nuestros pecados y sin resucitar, hubiera sido en vano nuestra fe en Él. Así que vamos a hablar de la segunda cosa que Él hizo, que no solamente murió, pero resucitó. Por eso que tenemos como tema de hoy, la resurrección de Cristo. ¿Es un mito? La resurrección de Cristo es un mito. ¿Por qué lo titulo así, es un mito? Es porque hay muchas controversias, hay muchas ideas detrás de la resurrección de Cristo. Hay personas religiones o doctrinas que dicen que Él nunca resucitó. Hay otras personas que no creen que la resurrección existe, pero ellos creen que Dios existe, pero creen en otras cosas. Hay personas que creen que si morimos hoy se acabó para nosotros, ya no hay más vida después de esta muerte, que la muerte en sí es el fin de todas las cosas. Pero la realidad es que la muerte es el principio de la vida eterna. Sea una buena vida eterna o sea una mala vida eterna. La muerte es como este autobús o avión que nosotros cogemos para desplazarnos hacia la eternidad. Todos no moriremos. Algunos estarán con vida cuando Cristo regresa. Y como dice en Tesalonicenses, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Su cuerpo mortal será convertido en un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal. Pero antes que venga el Señor Jesús, todos moriremos hasta la última generación que estará con vida en su venida. Así que algunos quizás saben el motivo por el cual la gente celebra la Pascua. No sé si habéis escuchado o tenéis alguna idea detallada. Algunas personas quizás sabrán más o menos por qué la gente celebra la Pascua. Pero para saber el por qué se celebra la Pascua, vamos a intentar de saber qué es la Pascua en sí, antes de saber por qué se celebra la Pascua. La Pascua en sí cae dentro de lo que acabo de decir, que se llama la Semana Santa, que nosotros llamamos la Semana Santa, pero no está en ninguna parte en la Biblia, pero sinceramente fue algo que fue inventado por el papado, casi más de 500 años después de Cristo, entre 300 años después de Cristo y 500 años después de Cristo. Es que eso fue inventado durante ese tiempo del papado. Así que inventaron la idea de la Pascua. Es decir que lleva el momento, la Pascua en sí lleva el momento desde el tiempo de la entrada del Señor Jesús en Jerusalén hasta la última cena, la crucifixión y la muerte del Señor Jesús. Y durante ese tiempo, ese periodo de la Semana Santa, mucha gente intentan vivir una vida piadosa. No sé si lo habéis dado cuenta, pero es durante ese periodo, como en Navidad. En Navidad es el momento que mucha gente que ni se congregan van a la iglesia. También en el tiempo de la Semana Santa, mucha gente intentan vivir una vida piadosa. Aquí en España no es tanto, porque el otro día mi hijo me dice, no, era mi hija que decía que
me encanta esta fecha, no por las procesiones, es por las cosas que ocurren durante las procesiones. Se le cae la cabeza a María o se le cae sobre la cabeza de alguien. Así que siempre hay cosas graciosas de todo eso, porque la Semana Santa en sí no tiene nada que ver con todas esas procesiones. No tiene nada que ver con cargando la gente bajo lluvia, bajo sol. Vi un video que me estaba enseñando, creo que el hermano Marciano, un trueno que dio bastante fuerte y la gente buscando dónde esconderse. Quizás hubieran dejado a María ahí tirada en la lluvia. Pero eso no es Semana Santa en sí. La Semana Santa en sí, si tuviéramos que celebrarlo, es espiritual. Es un tiempo de meditación. Que nosotros nos sentamos con la palabra del Señor, meditamos sobre ella y examinamos nuestras vidas para saber si de verdad estamos en la fe o no estamos en la fe. No cargándonos estatuas hechas de manos de hombre, que no habla ni tiene mano, pero que no pueden hacer nada. Y cuando un fuego, alguien tiene que salvarle, no se pueden salvar a sí mismo. Así que, pero no vamos a entrar en los diferentes rituales, sino vamos a pasar toda la tarde aquí. Porque hay diferentes rituales dependiendo del país, de la manera que la gente celebra la Semana Santa. Pero vamos a hablar un poquito sobre el principio, cómo todo empezó de la Pascua y por qué nosotros lo celebramos y cuándo realmente se debe celebrar ese periodo de la Pascua y cómo la Pascua a nosotros nos afecta. Así que estaremos leyendo ahí en Mateo capítulo 28 de 1 a 15 será nuestra lectura principal de hoy. Así que la Pascua, entramos un poquito en un contexto histórico de la Pascua. La Pascua también llamada como Pascua de Resurrección o Pascua Florida o el Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección, es la fiesta central del cristianismo. Este periodo es central en el cristianismo. Aunque las fechas no coinciden con la verdadera fecha que Dios le dijo a Moisés, porque la Pascua es el principio del calendario judío. Ahí les dijo Dios cuando ellos celebraron la Pascua por primera vez, de que este día sea este mes sea el primer mes en vuestro año. Pero como ya sabéis, como la influencia que la Iglesia Católica ha tenido sobre el cristianismo y sobre nuestra generación, las cosas fueron cambiándose y adaptándose. Así que durante la Pascua se conmemoran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado de acuerdo con los evangelios. Así que en ese tiempo de Pascua estamos recordándonos de lo que el Señor Jesús hizo. Voluntariamente se entregó hacia la muerte, fue llevado a una cruz. Él permitió, porque Él pudo haber llamado a millares de ángeles. Él era un hombre al 100%, pero no dejó de ser Dios. Él pudo haber llamado a millones y millares de ángeles cuando Él estaba en la cruz, para que le bajara de la cruz. O Él mismo hubiera destruido a cualquier persona que estaba por ahí. Pero Él no lo hizo. Voluntariamente se entregó a la muerte y entregó su vida por nosotros, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo según el Antiguo Testamento que los hijos de Israel estaban practicando. Así que la Pascua marca el final en sí de la Semana Santa que se celebra y en la que se conmemora la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Domingo de Pascua es una celebración que no se fija con relación al calendario civil, como les he dicho, que no encaja con el verdadero calendario de la Pascua en sí, porque en diferentes países se celebra la Pascua en diferentes fechas y de diferentes maneras. Algunos se golpean con cosas, otros se dejan crucificar literalmente y sangran literalmente, otros cargan estatuas y hacen procesiones con máscaras en la cabeza y toda una noche y todo un día. Así que la fecha en sí de la Pascua que nosotros celebramos o que conocemos no es la fecha real según el calendario o la Pascua judía, que es ahí donde empezó toda la Pascua. Sino las fechas fueron cambiadas a lo largo de los tiempos a causa de los papados. Así que les animo que ustedes puedan investigar un poquito sobre eso, para saber cuándo se cambiaron las fechas, por qué se cambiaron las fechas, para no coincidir con la fecha judía, porque el cristianismo el catolicismo querían separarse del judaísmo, así que querían una Pascua que no coincidían con la Pascua judaica. Así que el pueblo judío en sí, que son los principales celebradores, ahí empezó la Pascua, ellos en sí, cuando celebran la Pascua, ellos recuerdan de lo que pasó
cuando ellos estaban en Egipto. El paso de ellos a través del Mar Rojo, cuando Dios mató a los primogénitos de los israelitas y no tocó a ninguno de los hijos de Israel, y después el día siguiente fueron liberados por Faraón y pasaron por el Mar Rojo como gente que pasaba sobre tierra seca. No hubo ninguna pérdida de su parte, pero todo el ejército de Egipto perecieron detrás de ellos. Eso lo podéis leer tranquilamente en Éxodo capítulo 12. Ahí tenéis toda la historia del principio de la Pascua desde el Antiguo Testamento. Pero nosotros como cristianos, en cambio, la fiesta de la Pascua, nosotros conmemoramos el paso del Señor Jesús de la muerte hacia la vida. De la muerte hacia la vida, y la vida en sí hablamos de su resurrección cuando Él resucitó. Porque si Jesús no hubiera resucitado, tal como dice el apóstol Pablo, en vano hubiera sido nuestra fe. Totalmente en vano. Hubiéramos sido como cualquier otra religión. Porque si miramos bien, los demás religiosos o los demás líderes de las religiones del mundo murieron y sus tumbas siguen ahí. Como Mahoma, su tumba sigue en la Meca, su cuerpo está ahí. Por eso que el musulmán fiel siempre tiene que dar un viaje santo a Meca y da la vuelta alrededor de la cúpula de Mahoma, algo negro, así que es como, ahí está su tumba. Mahoma sigue ahí, pero la tumba de Jesús está completamente vacía. Así que sobre este pequeño contexto histórico que hemos visto, quedaremos ahí, y yo les animaré que ustedes, por favor, si quieren saber un poquito más sobre toda la historia de la Pascua, cómo se empezó, pueden leer en Éxodo capítulo 12, pueden investigar un poquito sobre la Iglesia Católica y la Pascua, y por qué cambiaron las fechas y cómo está relacionado. Así que no vamos a entrar en esos detalles hoy. Pero si el Señor Jesús no hubiera resucitado, nosotros en vano hubiera sido nuestra fe. Entramos ahora en este contexto bastante importante, que la resurrección del Señor Jesús, hermano, escuchen bien, la resurrección del Señor Jesús es muy fundamental para nuestra fe cristiana. Es muy importante. La resurrección establece al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Quiere decir que todo lo que Jesús dijo en el pasado que Él haría, Él lo cumplió a la letra. Él dijo claramente las cosas que pasaría con Él, que se será asesinado, pero resucitará, que Él es el Hijo de Dios, demostrando, porque a través de la resurrección, Él demostró que sí, de verdad, es el Hijo de Dios. Que la resurrección de Cristo ha sido negado por otras religiones, como el judaísmo. Los judíos niegan totalmente que Jesús murió y resucitó. Los musulmanes también niegan totalmente que Jesús murió y resucitó. Algunas veces he escuchado a algunos musulmanes cuando hablo con ellos. Algunos dicen que no, en el camino a la cruz, los discípulos hicieron una emboscada y cambiaron a Jesús por otra persona. Y otros dicen que no, llegando a la cruz, no crucificaron a Jesús, crucificaron a otros, le bajaron de la cruz. Y otros dicen que no, que cuando Él murió, de verdad que sí que murió, pero por la noche fueron a robar su cuerpo en la tumba a sus discípulos. Así que hay tantas historias para negar redondamente la resurrección del Señor Jesús. Y eso es la columna vertebral del cristianismo. Es lo que marca la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Así que como hijos de Dios, Jesús sí que resucitó. Aunque, hermanos, haya pruebas en el Antiguo Testamento para los judíos, porque los judíos leen la Torah, hay muchas pruebas en el Antiguo Testamento para ellos que demuestra quién es la persona de Jesús, que de verdad Jesús es el Mesías que Dios había prometido. Aún así, ellos siguen negando a Jesús de ser el Mesías. Ellos siguen negándole. No todos. Hay un puñado de judíos o de israelitas que sí que han puesto su fe en Cristo como su Señor y su Salvador. Pero la gran mayoría están hasta dispuestos de matar y perseguir a cristianos porque no creen que Jesús es el Mesías. Entonces, eso fue solamente un resumen. Ahora empezamos la predicación. Entonces, hermanos, ¿la resurrección de Cristo es un mito? Esa es la pregunta que vamos a intentar de contestar. ¿Acaso la resurrección de Cristo es un mito? Primero vamos a ver el primer pasaje que tenemos hoy. Es bastante largo, se ve muy chiquitín en la pantalla. Pero vamos a leer Mateo capítulo 28, de versículo 1 hasta 15. Mateo 28, de 1 a 15. Este pasaje de Mateo 28 empieza después
de la crucifixión o después de la entrada triunfal, la traición de Jesús, su arresto, su juicio, su crucifixión, su muerte. Ahora Mateo 28 termina o empieza con algo asombroso que ocurrió después de la muerte del Señor Jesús. Después de que Arimateo, creo que con Nicodemo, fueron a pedir a Pilato el cuerpo del Señor Jesús, lo pusieron en su tumba. ¿Y para qué? Para que el cuerpo no se quedara en la cruz durante el día de descanso. Así, entonces, 3 días después, que fue un domingo, supuestamente, que fue un domingo, dice, el domingo por la mañana, temprano, eso es Mateo 28, vamos a leer 1 a 15. El domingo por la mañana, temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Fueron para ungir el cuerpo de Jesús, porque después de 3 días, cuando uno muere, empieza a apestar. Así que ellas fueron para ungir el cuerpo de Jesús. Recuerdan que antes de eso, los líderes judíos habían pedido a Pilato de poner guardias delante de la tumba, después de que pusieron la piedra, de poner guardias ahí, porque Jesús había dicho que resucitará, y ellos no querían que los discípulos de Jesús pensaban que iban a robar el cuerpo de Jesús. Así que habían guardias ahí guardando el cuerpo de Jesús solo por 3 días. Así que ese tercer día, que era el domingo, María Magdalena y otra María fueron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Y que de repente, dicen, se produjo un gran terremoto. Estamos en el versículo 2. Se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo y corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Alguien puede pensar, pero ¿el ángel vino para liberar a Jesús? ¿O para qué vino el ángel? Jesús no podía salir de la tumba él mismo. ¿Para qué vino el ángel? Así que lo vamos a ir viendo. Así que su rostro brillaba como un relámpago. ¡Wow! Eso puede haber sido impresionante. Y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron, el versículo 4, de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. ¿Dónde estaban los hombres? Estaban pescando, se habían escapado todos. Las mismas mujeres que andaban con Jesús. Por eso que no se sorprende, hermanos, que casi el 90% de personas en la iglesia son mujeres. Casi el 90%. Aquí en España, el 99% son hondureños. casi todas las iglesias. Hay tantos hondureños en las iglesias que otros latinos y de otros países. Pero muchos. Eso es asombroso, hermanos. Es algo digno de admirar. Tantos. Porque vas a una iglesia, aunque sean españoles o son latinos aún, hay tantos hondureños, tantos. Así que dice, los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntales a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. ¿Recuerdan lo que les he dicho? Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, es obvio, pero a la vez llenas de gran alegría, porque sabían que se había cumplido lo que Jesús había dicho. Llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. El versículo 9. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Aquí es donde me gustaría preguntar, es bueno preguntar a un testigo de Jehová que dice que Jesús no es Dios. Los judíos no se postraron delante de cualquier persona, ni adoraban a cualquier persona, adoraban solamente a Dios. Así que ese es uno de los pasajes bíblicos que nos hace entender que Jesús es Dios y es digno de adoración, porque las mujeres le adoraron y él se dejó adorar. Y le adoraron.
Vale, y versículo 10 ahora. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Pero escucha lo que pasa. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a los oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron que les habían ordenado. Termina diciendo el versículo 15, su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy mismo, que es 31 de marzo de 2024. La siguen contando esa misma historia los judíos, que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo de Jesús. Los judíos siguen creyendo esa misma historia que contaron los guardias. Así que uno puede imaginar cómo es fácil la propaganda de un falso mensaje, ¿sabes? De alguien que no tiene una intención bien clara y propagando un mensaje totalmente falso. Cómo puede afectar toda una generación. Sí, con los asombrosos milagros que el Señor Jesús había hecho y la autoridad en la cual Él hablaba y sus enseñanzas, a pesar de todas las cosas que Él hizo, no todos los israelitas lo aceptaron. No todos de su pueblo lo aceptaron. Si leemos Juan capítulo 1, dice que vino a los suyos y los suyos ni lo aceptaron, lo rechazaron. Así que no todos los israelitas lo aceptaron, a pesar de que vieron tantos milagros que Él había hecho. Fue rechazado por los principales líderes religiosos y los ancianos de Israel. Personas que hubieran sido ellos, que hubieran sido los primeros en reconocerles, pero fueron los primeros en rechazarles. Después de haber anunciado muchas veces a sus discípulos también que Él iba a ser asesinado, pero que resucitará el tercer día, ellos aún así no lo entendían a veces. Él le decía a sus discípulos, me van a matar, os aviso ahora que me van a matar, me van a entregar a los gentiles y me van a matar, pero no se preocupen, el tercer día voy a resucitar. Pero ellos no lo entendían a veces, o muchas de las veces ni lo entendían, y porque no lo veían posible. Un día Pedro tuvo que llamar al Señor Jesús de lado para echarle una buena bronca. ¿Cómo puede decir que te van a matar? Y Jesús le mandó del paseo que, Satanás, aléjate de mí, que tú no tienes nada que ver en las cosas de Dios, porque su mente solamente piensa como un ser humano. Así que hasta Pedro no podía creer que Jesús iba a morir. Pero eso era el plan de Dios. El plan de Dios, Jesús es la única persona en toda la historia, en toda la humanidad, en el cielo como en la tierra, que nació con el propósito de morir por sus enemigos. Imagínate, madre, tienes un hijo y te dice, vale, vas a tener un hijo para poder salvar a tus otros hijos. Así que tu hijo viene al mundo sabiendo muy bien que no va a vivir ni por unos días, que su trabajo es venir para morir por los demás hijos. Qué fuerte, ¿no? Qué triste. Pero Jesús sabía cuál será su propósito, su misión. Sabía que su misión era venir a morir por sus pecados y a morir por mis pecados. ¿Quién morirá por los pecados de sus enemigos? ¿Quién dará su vida por las personas que lo odian? ¿Quién? Solo Jesús pudo hacer. Eso era el plan de Dios. Jesús vino para ser crucificado. Y la verdad es que podemos leer de la vida de Jesús las cosas que Él hizo, no solamente en la Biblia. No solamente la Biblia tiene enseñanzas sobre la vida de Jesús o que habla sobre su muerte. No solamente, hay libros históricos también de personas que no son cristianos que han documentado la misma vida de Jesús, sus enseñanzas y la tradición de la iglesia, de la iglesia primitiva. Así que la existencia del Señor Jesús no es algo que se tiene que discutir. Mucha gente sabe que sí que Jesús vivió. Saben muy bien que Jesús existió. Los musulmanes lo aceptan, lo llaman Isa.
Y creen que Él regresará para decir que los cristianos y los judíos habían equivocados y ellos tenían razón. Ellos están esperando el regreso de Jesús que llama el Mahdi, que será como el anticristo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento o en el Apocalipsis. Así que ellos están esperando un Mesías, que Jesús volverá a venir otra vez para establecer paz en toda la tierra y para decir que los musulmanes eran los únicos que tenían la verdad. ¿Es así? No es lo que la Biblia nos enseña de verdad. Así que la existencia de Jesús no es algo que uno tiene que discutir sobre eso. Porque su muerte tampoco es algo que la gente puede negarlo. Porque libros históricos demuestran que Jesús vivió, enseñó, fue crucificado por los romanos. No hablo de la Biblia, hablo de libros históricos de su tiempo, fueron documentados. Y aún también el Islam reconoce que Jesús, o los musulmanes reconocen que Jesús sí que vivió y murió. Pero ellos lo consideran que Él es el último profeta, que Él vino a preparar el camino para Mahoma, que Mahoma es el último profeta. Tal como Juan el Bautista fue el profeta, la persona que Dios eligió para preparar el camino para Jesús. Ellos también creen que Jesús fue elegido por Dios para preparar el camino para su profeta. Pero algo ocurrió después de la muerte de Jesús. Algo que nadie se esperaba. La gente que lo conocían sabía, no lo entendían bien. Porque si sus discípulos sabían que Jesús iba a resucitar, si tenían esa certeza que Él iba a resucitar el tercer día, estarán ahí con las mujeres esperando que Él resucitara. O estarán ahí con la expectativa. Pero ninguno de ellos, si leemos los evangelios, estaban esperando la resurrección de Jesús. Todos fueron a pescar, algunos se fueron a sus casas, otros fueron a sus lugares para seguir con sus actividades, porque pensaban que se había acabado. Pero eso no era el plan de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos aquí hoy, hermanos. Todos nosotros, ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy. Algo ocurrió después de su muerte. Él no se quedó en la tumba como muchos líderes de diferentes religiones se han quedado hasta el día de hoy. Podemos ir a diferentes partes del mundo y encontraremos donde enterraron a Buda. Su tumba sigue ahí, su cuerpo sigue ahí, sus huesos siguen ahí. Donde él murió, donde Mahoma también murió, en Meca, su cuerpo sigue ahí en Meca. Nunca resucitó. Donde Confucio también murió, su cuerpo sigue ahí. Ninguno de los líderes de este mundo que crearon una religión o que empezaron una religión supuestamente santa o supuestamente buena, hizo declaraciones tal como hizo Jesús, que resucitaré el tercer día y que soy el Hijo de Dios. Ninguno hizo declaraciones así y ninguno se levantó de la muerte hasta el día de hoy. No sé si conocieron a un falso profeta que se llamaba Jesús de Miranda, creo que era puertorriqueño, no sé, vivía en Estados Unidos. Tuvo cáncer. La gente la adoraban como Jesús, que él era el Mesías, uno de los Jesús, porque hay bastante que existen. Hay uno en Brasil, uno en Serbia, hay bastante, en África también hay uno. El otro, creo que hace unos años, 2 años, las autoridades de Kenia pusieron uno que se declaraba Jesús en la cárcel. Se vestía con barba, con las túnicas del antiguo, hasta que le invitaron unos pastores, vinieron a engañar a la gente le besaban los pies, la adoraron. Las autoridades kenianas la atraparon en el aeropuerto y le pusieron en la cárcel. La gente esperando a ver si desaparecerá o abrirán las puertas de la cárcel. Pero hay bastantes personas que se toman como Jesús. Muchos de ellos, esos líderes que crearon religiones y diferentes tipos de sectas que existen, muchos de ellos han muerto. Algunos siguen con vida. Jesús de Miranda murió y sus discípulos estaban esperando que Él iba a resucitar, porque Él les dijo, estaba muriendo de cáncer, pero les dijo que voy a hacer la renovación, ahora vuelvo. Y esperaron, no vino, y su mujer se levantó un día, dijo que el espíritu de Jesús estaba en ella, que el espíritu de su marido, ahora estaba en ella. Ahora ella ya se llamaba Luzbel, que ya no era, se llamaba Luzbel. Y la gente la adoraba de la mujer ahora. Su marido empezó a engañar a mucha gente y él murió de cáncer. Y ahora su mujer dice que ahora el espíritu de Jesús que estaba en su marido ahora está en ella. Y ahora ella es Luzbel, Jesucristo la mujer. La gente sigue adorando. Y la iglesia también de Dios, creo que es Corea, si no me equivoco, es una mujer también que se considera el Todopoderoso.
Hay muchos aquí que han visto las películas de esta gente, de Todopoderoso, que piensan que son películas cristianas. Son unas películas hechas por chinas, personas asiáticas de muy alta definición, pero es de la iglesia de Dios Todopoderoso. Es una secta china. Y la mujer se refugia en Estados Unidos. Y muchos cristianos ven esas películas pensando que es película cristiana, pero que no lo es. Pero enseña la doctrina totalmente humana o diabólica, porque ella es la Todopoderoso o la Todopoderosa, como está en las películas. Y cuando hablan de Todopoderoso, no hablan de Dios. Y la película de Todopoderoso se refiere a la mujer que se considera Dios misma. Así que algo ocurrió después de la muerte de Jesús. Así que Él no se quedó en la tumba. Así que en toda la historia humana, nadie nunca hizo declaraciones como las que hizo Jesús. Lo podemos mirar en todas partes, en las historias, en la Biblia, en diferentes libros, aunque sea en el Corán. Nadie hizo las declaraciones que hizo el Señor Jesús. En Juan capítulo 2, versículo 19, Él desafía a los líderes religiosos que estaban ahí, diciéndole que destruye ese templo, refiriéndose a sí mismo, que en 3 días Él iba a levantar el templo de nuevo. Nadie hizo declaraciones ahí, así como Jesús lo hizo. Y también si leemos en Mateo capítulo 12, Mateo 12, versículo 40, Él contesta a los maestros de la ley religiosa y a los fariseos que querían un milagro. Ellos vinieron a verle, que maestro, haznos un milagro para que nosotros tengamos la certeza que tú vienes de Dios. Así que Él les dije, eso es el milagro, el único milagro que voy a dar a esa generación perversa. Les dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Eso nadie hizo declaraciones así. Nadie nunca dijo de cosas semejantes como Jesús. Así que si Cristo no resucitó y todo eso es un mito, los líderes religiosos nunca hubieran esforzarse para investigar un poquito sobre su vida. Lo repito, si Jesús no hubiera resucitado, tal como dice las Escrituras, tal como dice la palabra, si Él no hubiera resucitado, los líderes religiosos nunca se hubieran esforzado para intentar de tapar lo que los soldados les habían dicho. Porque ellos sabían que eran verdad. Y no son cualquier soldado, eran soldados romanos en sí. No eran guardias del templo judío, no, eran romanos que fueron a investigar o que fueron a guardar la tumba de Jesús. Nuestro pasaje en Mateo 28 dice que los soldados estaban guardando la tumba y vieron a un ángel poderoso quitar la piedra. Ellos estaban guardando la tumba y llegó un ángel poderoso y quitó la tumba. Uno se puede hacer la pregunta, y se lo voy a tirar esta pregunta. La pregunta es, ¿por qué el ángel quitó la piedra? ¿Para hacer salir a Jesús? ¿Por qué el ángel quitó la piedra? No era para hacer salir a Jesús. Era para que nosotros viéramos, el mundo entero viera que Él no está en la tumba. Porque nadie pudo quitar la piedra. Estaba sellada, habían guardias ahí, una piedra grande. ¿Quién lo iba a enrollar esta piedra? Jesús ya no estaba en la tumba cuando el ángel quitó la piedra. Porque el cuerpo glorificado de Jesús no es un cuerpo que es mantenido, que puede ser cerrado. Por eso que Él pudo aparecer a sus discípulos y desaparecer en cualquier momento. Él aparece y desaparece como quiere. La Biblia dice que seremos semejantes a Él cuando resucitamos, cuando Él vuelva a venir. Seremos semejantes. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar aquí hoy. Alguien quiere ir a Honduras, ya estás en Honduras. Quiere ir a Camerún, ya estás en Camerún. Porque Jesús no necesitaba abrir puertas para moverse cuando Él hablaba con sus discípulos después de la resurrección. Él aparecía y desaparecía. Y la Biblia dice que seremos semejantes a Él. Quiere decir que el cuerpo que nosotros tendremos después de la resurrección no será un cuerpo que siente dolor, será un cuerpo poderoso y glorioso, como la de Jesús.
No habrá más dolores de espalda, ni de cuello, ni nada de eso. Todas esas cosas desaparecerán. Así que el ángel quitó la piedra no para dejar salir a Jesús, sino para revelar que el Señor ya no estaba en la tumba. Para que la gente supiera, para que las mujeres que venían ahí, ellas venían a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Quién hubiera abierto esa tumba para ellos? Seguramente que ellas pensaban en su mente, esta piedra, ¿cómo lo vamos a enrollar esta piedra para ungir el cuerpo? Los guardias ahí súper contentos que ya nos faltan pocas horas para terminar nuestro turno. Así que el ángel desciende, un gran terremoto, enrolla la piedra y revela que la tumba está completamente vacía, que Jesús ya no está ahí. Así que el Señor Jesús cumplió lo que Él había dicho que Él hará. Él cumplió. Al levantar el templo que Él dijo, destruye ese templo, en 3 días yo lo voy a levantar. En 3 días Él levantó el templo, que es su cuerpo, levantándolo de la muerte. Ese es el corazón. Como Él dijo sobre Jonás, que Jonás, tal como Jonás estaba en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre también será en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y así fue. El tercer día Él salió del corazón de la tierra tal como Él había prometido. Así que su muerte y su resurrección es fundamental para la salvación. Escuchen bien, hermanos. Si su esperanza de salvación no está en la muerte y la resurrección de Jesús, usted no tiene esperanza. Porque nuestra esperanza de salvación está en la muerte y la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo le dice así en Romanos capítulo 4, versículo 25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados, para que Dios perdonara nuestros pecados. Y resucitó para hacernos justos a los ojos de Dios. Así que Él resucitó para hacernos justos a los ojos de Dios. Para que usted y yo podamos presentarnos delante de Dios como personas perfectas. Antes no éramos personas perfectas. Antes no éramos personas que ni podían acercarse a Dios. Pero ahora con la resurrección de Jesús, dice las Escrituras que podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. Hasta llegar al punto de llamarle Padre. Antes éramos enemigos de Dios. Usted no podía ni orar, ni yo, nadie tenía derecho de entrar en la presencia de Dios. Por eso que, hermano, yo les he dicho siempre, usted no necesita ningún pastor, ni profeta, ni apóstol, ni nadie para orar por usted, para que usted tenga una buena salud o para que usted tenga su hogar, vaya bien. Usted no necesita la mano de nadie. Nadie es más ungido que usted mismo entrando en la presencia de Dios. Amén. Nadie es más ungido que usted mismo entrando en la presencia de Dios. Sus hijos, las cosas van mal en su casa, su matrimonio, sus hijos, usted como padre debe tomar la autoridad y ora por ellos. No invita a nadie, nadie es más santo o Dios no escuchará la oración de otras personas más que la suya. Dios no hace excepción de personas. Dios honra a los que le honran y los que le buscan con diligencia encuentran a Dios y Él recompensa a los que trabajan diligentemente para Él. Nadie es más santo o más privilegiado para entrar en la presencia de Dios. Tenemos el mismo derecho para entrar en la presencia de Dios. Porque cuando el Señor Jesús murió en la cruz, cuando Él dijo consumado es, dice, Padre pagado por el pecado de todos. No dijo solamente por los pastores o los líderes o por algunos selectivos, algunos conjuntos bien amados. No, todos consumado es. ¿Y qué pasó ese día? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que nadie podía entrar en este lugar, ni el sumo sacerdote cuando quería, solo una vez al año para ofrecer sacrificio por el pueblo. Este velo se rasgó en dos completamente, dándole entrada a cualquier persona en la presencia de Dios. Quiere decir que usted puede entrar en la presencia de Dios en cualquier lugar, cualquier momento, cuando usted quiera. Solo debe entrar. El Padre le está esperando. Si usted no está entrando es simplemente porque no quiere entrar. Es una vía libre. Es como una entrada gratis para ver su película favorita o para hablar, o un billete gratis para regresar a casa cuando usted quiere irse de vacaciones. Podemos entrar en la presencia de Dios cuando queremos. Romanos 14 dice, 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y también en 1 Corintios 15, 13 al 14, el apóstol Pablo lo pone así.
Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. ¿Por qué? Porque aquí los corintios estaban discutiendo si había resurrección de los muertos o no había. Había gente que habían traído falsas doctrinas en la iglesia, diciendo que no, la resurrección de los muertos ya pasó, ya no se puede resucitar. La gente muere y ya está, no hay nada más de esperanza. Así que Pablo dice aquí, si es así, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Quiere decir que la resurrección de Cristo es una columna, un pilar firme en nuestra fe cristiana. Los guardias que presenciaron la resurrección de Cristo fueron grandemente sobornados para decir que los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo. ¡Qué malhechores!, ¿no? Ellos vieron al ángel descender. Ellos estuvieron ahí. Vieron el poder de Dios el día de la resurrección. Vieron que la tumba estaba vacía. Vieron un ángel poderoso mover la piedra, solamente quizás con un dedito así. Lo movió y se sentó encima. Ellos vieron, cayeron muertos, desmayados. Pero aún así aceptaron el soborno que le dieron los líderes religiosos para propagar un falso mensaje que sigue hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy los judíos siguen creyendo que Jesús nunca resucitó, que sus discípulos robaron su cuerpo. Aparte de los soldados, hermanos, que estuvieron ahí ese día de la resurrección, había también unas mujeres, como hemos visto, María Magdalena y otra María. Habían mujeres ahí. Ambas vieron la tumba sin el cuerpo de Jesús. Y al salir de ahí, vieron al Señor resucitado y glorificado, un Señor diferente. Siempre me hago la pregunta, ¿dónde estaban las mujeres? Pedro había dicho unos días antes que Señor, te seguiré hasta la muerte. Y los demás contestaron, nosotros también iremos contigo. No importa si te matan, que nos maten a todos. Seguro que las mujeres estaban solamente ahí escuchando, pero en su corazón había de verdad un amor genuino para Dios. Pero los hombres ahí querían, yo voy ahí donde tú vayas, Señor, estoy ahí contigo. Pero cuando llegó el momento de la verdad, cuando Cristo fue arrestado, ¿quién de ellos dijo que no, arréstame en vez de arrestarle a él? Todos se escaparon, le dejaron solo. Por eso que Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no compadece de nosotros. Jesús fue traicionado en todo como nosotros, fue tentado en todo como nosotros. Experimentó un mal amigo, un traidor en su vida. Un buen amigo que él tenía le traicionó. Él experimentó falsos amigos. Él experimentó la soledad. Él experimentó la envidia de su pueblo. Él experimentó el rechazo de la familia. Él experimentó la burla de sus propios hermanos de sangre. Él experimentó todo lo que usted puede imaginar. Pero no pecó. Y dice que como Él experimentó todo eso como nosotros, es capaz de socorrernos cuando necesitamos su ayuda. ¿A quién vamos a ir a pedir? Muchas veces ven mujeres casadas, pide consejos a mujeres solteras. ¿Qué tipo de consejo puede sacar de una mujer soltera? O un hombre casado pide consejos a un hombre soltero. ¿Qué tipo de consejo puede sacar de ahí? Nada. Porque no ha experimentado lo que usted está experimentando. Un hombre casado pide consejo a un hombre casado. Una mujer casada pide consejo a una mujer casada. Una mujer con hijos pide consejo a una mujer con hijos. Una mujer soltera con una mujer soltera. Un chico soltero con un chico soltero. Los jóvenes entre ellos o con adultos. Pero no puedes pedir consejos a alguien que no ha experimentado tu dolor. Pero nosotros podemos pedir la guía del Señor porque Él ha experimentado todos nuestros dolores. Fui traicionado como hemos sido traicionados. Fui abandonado, fue odiado, vendido por 30 monedas de plata. Usted aún ni la han vendido aún. Y ya estamos a punto de tirar la toalla. Así que podemos confiar plenamente en Él. Los discípulos de Jesús no estaban ahí, ninguno de ellos. Pero dijeron que sus discípulos habían venido de noche para robar su cuerpo. Y hasta el día de hoy siguen creyendo que esas mujeres valientes estaban allí para ungir el cuerpo del Señor. Ambas vieron la tumba del Señor vacía. Ambas se dieron cuenta que Jesús no estaba en la tumba. Ambas salieron con alegría, una asustada,
temblando. Pero después vieron a Jesús, que se le acercó. Les dijo, ve, dile a mis discípulos, esos cobardes que se han escapado, esos miedosos, que solamente hablaban, vaya ahí contigo en todas las partes. Dile que voy delante de ellos a Galilea, que les veré ahí. Las mujeres fueron a anunciar. Por eso que es triste cuando vemos tanta discriminación de mujeres en la iglesia. Olvidamos que las mujeres jugaron un papel muy fundamental en la Biblia, pero muy fundamental. Muchas de ellas fueron personas que Pablo usaba para transportar las cartas a diferentes iglesias. Las mujeres, muchas de ellas usaban sus propios recursos para mantener a Jesús y sus discípulos. Muchas de ellas, mujeres de verdad, que estaban que hicieron grandes cosas para el Señor. Después, los discípulos de Jesús también lo vieron, no solamente esas mujeres. Después, el Señor se reveló a sus discípulos y estuvieron dispuestos también a dar sus vidas. Hermanos, si Jesús no hubiera resucitado, ¿cómo es posible que sus discípulos estaban dispuestos a morir por predicar que Jesús había resucitado? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo estaba dispuesto a dar su vida por predicar que Jesús había resucitado? Es porque Cristo sí resucitó y no es un mito. Jesús sí que resucitó de la muerte. Muchos otros creyentes en aquel tiempo también lo vieron. Una prueba suficiente que Él seguía con vida y Jesús sigue con vida después de la cruz. Porque tal como el Señor resucitó, todos también que estamos aquí sentados, si de aquí 100 años no hay ninguno de nosotros con vida, estaremos quizás al otro barrio, pero sepan que aunque vayamos al otro barrio, un día resucitaremos todos. Y la palabra lo pone bien claro. Habrá la resurrección de los justos como de los injustos. Todos resucitaremos. Algunos resucitarán para gloria y otros van a resucitar para vergüenza. Lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 22, dice: se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Quiere decir que la manera que usted vive su vida ahora determinará exactamente cómo será su resurrección. La manera que usted vive ahora determinará cómo será su resurrección. Usted va a resucitar para tener vida eterna o usted va a resucitar para tener vergüenza y deshonra eterna. Es que ambas cosas son eternas. La vergüenza y la deshonra es eterna. Y la vida que usted tendrá en la presencia de Dios también es eterna. Tal como Jesús resucitó para nunca volver a morir, así también moriremos y resucitaremos para nunca volver a morir. Pero será para vergüenza y deshonra eterna, o será para vida eterna y la presencia del Señor. Y como les dije antes, la resurrección de los muertos no es una resurrección con el taca-taca. Así que si muriste abuelo con el taca-taca, no vas a resucitar con tu taca-taca, aunque te entierran con el taca-taca o con tu bastón. Será una resurrección diferente, un cuerpo glorioso, un cuerpo diferente, poderoso, fuerte. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 a 44. Dice el apóstol Pablo: cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, que se entierran, son plantados en la tierra, pero será resucitado para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados con deshonra, pero será resucitado en gloria. Son enterrados con debilidad, pero será resucitado en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero será resucitado como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Cuerpos fuertes, gloriosos. Cuando haces así, no escucharás brac, brac, brac. Será un cuello diferente. Ya no se levantará, depende cómo duermes, no te levantarás buscando qué lado de la cama me levanto. Serán cuerpos diferentes, hermanos. Con honra o con deshonra. Pero todo eso es un asunto de decisión. ¿Cómo quieres tu resurrección? Es un asunto de decisión. Puedes resucitar en deshonra y vergüenza, o puedes resucitar en gloria y honor dada por Dios. Pero todo es un asunto de decisión.
La pregunta ¿es la resurrección de Cristo un mito o ocurrió de verdad? Lo cierto es que ocurrió de verdad. Cristo murió y Cristo resucitó. Tal como Cristo murió y resucitó para nunca más volver a morir, venciendo la muerte. Murió para nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Así también nosotros viviremos, moriremos y seremos resucitados para gloria o para deshonra. Jesús es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron y nunca más volverá a morir. Y nosotros vamos a participar en esa resurrección final. Cuando todos que han vivido en este mundo resucitan, habrá un día de resurrección final. Usted verá su tatara, será la última, el primero tatarabuelo. Usted verá todo el mundo en ese día. No habrá lugar para nadie para escaparse. Unos resucitarán para recibir honor y otros resucitarán para pasar vergüenza. Pero cada uno de nosotros puede decidir hoy cómo quiere su resurrección. Cristo sí que resucitó. Murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Ahora que estamos viviendo en el poder del Espíritu Santo, ahora que tenemos el privilegio de conocer a Jesús y poder vivir de la manera que Él quiere que vivamos, en el poder del Espíritu Santo, la manera que usted vive su vida determinará exactamente cómo será su resurrección. ¿Cómo quiere resucitar usted? Usted puede empezar a decidir hoy cómo quiere resucitar. En deshonra y vergüenza o en gloria, honor y alabanza. Ojalá todos nosotros eligiéramos en honra. Para que Dios sea honrado en nuestras vidas terrenales y sea más aún glorificado cuando nosotros resucitamos en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Cuán asombroso eres, Señor Jesús. Entregaste tu vida en esa cruz por nosotros. Y no te quedaste en la tumba. Enviaste a tu ángel de abrir la tumba para que pudiéramos ver que la tumba está vacía, que ya no estás ahí. Qué asombroso. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como dijo Juan el Bautista. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, gracias por quitar nuestros pecados. Gracias, eterno Padre, por resucitar a Jesús de la muerte. Gracias por poner a este mismo poder de resurrección en nosotros, para darnos victoria en Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno, por haber dado esta autoridad a Jesús de resucitarnos también de la muerte en el día venidero. Gracias, Padre, porque seremos igual a Él, le veremos tal como Él es. Estaremos con Él para siempre, nunca más nos separaremos de Él. Veremos el resplandor de su rostro, disfrutaremos su gloria, compartiremos su gloria. Estaremos en su presencia para siempre, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, Señor. Oh Padre, mientras tanto te damos las gracias por dejarnos en este mundo, ser un instrumento para honor y gloria de tu nombre. Ayúdanos en nuestros peregrinajes aquí en la tierra, Padre, para que glorificamos tu nombre con nuestras vidas, Señor. Para que traigamos honor y alabanza con nuestra manera de vivir. Gracias por la resurrección del Señor Jesús, porque no es un mito, es una realidad. Y la vivimos por el poder tuyo que obra en nosotros. Queremos más de este poder en nuestras vidas, que transforma nuestras vidas, transforma a nuestros hijos, transforma los matrimonios, transforma nuestros corazones de piedra a corazones de carne, que son sensibles a tu palabra. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.